Los 80 no solo nos dieron películas que vemos en bucle una y otra vez, sino que también nos dieron historias que son para alucinar. Desde el fantasma más glotón y famoso de los cazafantasmas, que es un homenaje a uno de los actores que debía protagonizar la película pero que murió antes de rodarla, hasta guiones que recibieron más calabazas que un adolescente en su primer baile. Agárrate porque vamos a desenterrar los trapos más sucios y los secretos mejor guardados del cine que nos cambió la vida. Los cazafantasmas, 1984. El fantasma de un amigo y un reparto inimaginable. Los cazafantasmas es sin duda una de esas películas que te sabes de memoria. Pero la película que conocemos es el resultado de un montón de casualidades, de cambios de última hora y de una amistad a prueba de fantasmas. La idea original salió de la cabeza de Dan Aykroyd, cuya familia estaba flipadísima con lo paranormal. Su bisabuelo era investigador psíquico y su padre coleccionaba libros de esoterismo. You know, my family was into paranormal research. That's why I wrote the Ghostbusters. My dad was a researcher, and his father. That's why you wrote Ghostbusters? Yeah, because we have an old farm in Canada, and my grandfather was a dentist in Kingston, Ontario, in the 20s. And a man walked up to him. He'd been researching psychic research in the other world and mediumship for many years. And a guy walked up to him and said, Dr. Aykroyd, I believe that I have a gift. And his name was Walter Ashurst. He was a locomotive mechanic at the local engine works. And he was our family medium for at least, 15 years. Con ese percal, el primer guión de Aykroyd era una locura de ciencia ficción que le haría explotar la cabeza al mismísimo Christopher Nolan. Con viajes en el tiempo, cazafantasmas por todo el planeta y un presupuesto que él mismo calculó en unos 300 millones de dólares de la época. O sea, una ida de olla total. Fue el director Ivan Reitman que le dijo, chato, bájate 2 tonitos, y le ayudó a trasladar la idea a las calles de Nueva York. Pero el corazón del proyecto original era un trío de cómicos legendario. Dan Aykroyd, Eddie Murphy y en el papel de Peter Venkman, el inimitable John Belushi. Eran los Rolling Stones de la comedia. Trágicamente, John Belushi murió en 1982, dejando un agujero enorme en el proyecto y en el corazón de sus colegas. El papel de Venkman se le ofrecieron actores como Michael Keaton o Chevy Chase, pero pasaron del tema. Al final, Bill Murray, que era amigo de Belushi, aceptó el reto, creando un Peter Venkman diferente pero igual de mítico. Aún así, el equipo quería que el espíritu de Belushi estuviese en la película. ¿Y cómo lo hicieron? Pues de la forma más lógica posible, ¿no? Convirtiéndolo en un fantasma verde como un moco y glotón. El espectro conocido como Slimer fue inspirado en la energía y el apetito voraz de Belushi en Desmadre a la Americana. Así su espíritu se coló literalmente en cada fotograma. Pero los Easy no acaban aquí. ¿Te imaginas a Eddie Murphy como Winston? El papel era suyo, pero lo dejó para hacer otro clásico, Super Detective en Hollywood. ¿Estoy de cachondeo? ¡Claro que no! Me flipaba esa película de pequeño. Por su culpa, el papel de Winston perdió un montón de peso en el guión final. Y por si fuera poco, hasta el director se unió a la fiesta paranormal. La voz gutural y espeluznante de Slimer y del demonio Zuul es la del propio Ivan Reitman. Are you a god? La historia interminable, 1984, una fantasía peligrosa y un autor enfurecido. La historia interminable nos llevó al reino de fantasía, un mundo mágico con caracoles de carreras y unos pantanos que te hundían en la miseria. Pero detrás de cámaras la producción fue una de las más peligrosas de la época y dejó a su creador original con un cabreo monumental. Producida en Alemania, fue una de las películas más caras del país hasta el momento. El dinero se fue en construir un mundo tangible con criaturas construidas a mano. El famoso dragón de la suerte, Fujor, por ejemplo, era un bicho de 13 metros que necesitaba a 15 personas para poder moverse. Weniger als 18 Operateure sind nötig, das freundliche Flugtier über alle diese Kabelzüge lebendig zu machen. Pero tanto realismo tenía un precio, sobre todo para el joven Noah Hathaway, el actor de Atreyu. Para él el rodaje fue menos un cuento de hadas y más un capítulo de 1000 maneras de morir. Entrenando, un caballo lo tiró y casi lo aplasta, rompiéndole varias vértebras. Y para rematar, en la pelea con el lobo Morg, una de las zarpas metálicas le pegó en la cara y casi le saca un ojo. Pero el mayor drama no fue en el plató. Ende sentía que habían traicionado su obra eliminando la segunda mitad del libro, que es mucho más oscura y filosófica. Dijo que la película era un gigantesco melodrama comercial a base de cursilería, peluche y plástico. Al final exigió que quitaran su nombre de los créditos iniciales. Irónicamente, aunque su creador la despreciaba, la película se convirtió en un fenómeno. Y la verdad es que yo de pequeño flipaba con esa película. Los Gremlins, 1984. Monos, marionetas y el nacimiento del PG-13. Los Gremlins es la película antinavideña por excelencia.
Una mezcla perfecta entre qué mono y qué horror, que nos traumatizó y nos fascinó a todos por partes iguales. Pero dar vida a esas criaturas fue una pesadilla técnica que casi vuelve loco a sus creadores. El guión original de Chris Columbus, inspirado en los ratones que correteaban por su loft de noche, era muchísimo más oscuro. En esa versión, los gremlins mataban al perro de Billy, le cortaban la cabeza a su madre, y lo peor de todo, el adorable Gizmo se convertía en Stripe, el líder de los malos. Pensó que Gizmo era demasiado adorable como para que el público no quisiera comprarse un peluche, siempre pensando en el dinerito que te da el merchandising, que no es poco. Así que pensó que Gizmo y Stripe debían ser dos personajes completamente distintos. La primera idea para dar vida a los gremlins fue, atentos, usar monos disfrazados. Probaron con un mono, le pusieron una cabeza de gremlin y el resultado fue la locura absoluta. El mono entró en pánico, corrió por toda la sala de edición, se arrancó la máscara y procedió a, bueno, decorar toda la sala con sus excrementos. Plan descartado. Pasaron a las marionetas animatrónicas, pero la cosa no mejoró demasiado. Eran demasiado frágiles, se rompían constantemente y manejarlas era un absoluto infierno. La frustración era tan grande que el equipo técnico hizo una lista de cosas horribles que le harían a Gizmo solamente para desahogarse. Muchos padres, engañados por el aspecto familiar de Spielberg, llevaron a sus hijos a ver Gremlins y salieron con un trauma nuevo: un gremlin explotando en el microondas. Las críticas fueron masivas y la industria tuvo que inventarse el PG-13 para avisar de que la película podía ser demasiado fuerte para los niños. Batman 1989, el héroe que los fans no querían. A finales de los años 80, la imagen que la gente tenía de Batman era la de la serie cutre y cómica de los años 60. Por eso, cuando Tim Burton anunció que iba a hacer una película de Batman más gótica y oscura, la gente se emocionó. Pero la elección del protagonista generó una de las mayores pataletas de la historia del fandom. Burton quería a Michael Keaton. En ese momento, Keaton era famoso por comedias como Beetlejuice. La idea de que un actor cómico fuera el Caballero Oscuro enfureció a los fans. Warner Bros. Recibió más de 50.000 cartas de protesta. Internet no existía, pero el hate ya viajaba por correo postal. A pesar de la presión, Burton se mantuvo firme. Decía que Keaton tenía esa mirada de loco perturbado que buscaba. Curiosamente, aunque no eran expertos en los cómics, tanto Burton como Keaton se empollaron todo lo que pudieron para crear sus papeles. El traje fue una locura para Keaton, que confesó tener claustrofobia. El cuello era tan rígido que no podía mover la cabeza y apenas podía oír nada. Aún así, fue él quien improvisó una de las frases más míticas del cine. En el guión ponía "Soy la noche", pero él lo modificó por un susurro mucho más acojonante. I'm Batman. Para el Joker, la primera opción siempre fue Jack Nicholson, pero Nicholson se hacía el duro. Para meterle prisa, el estudio le ofreció el papel a Robin Williams, que aceptó al instante. Cuando Nicholson se enteró de eso, firmó el contrato a la velocidad del rayo y dejó a Robin compuesto y sin papel. El contrato de Nicholson fue legendario: un sueldo millonario, un porcentaje del merchandising y de la taquilla, y un horario de rodaje que no le hiciera perderse los partidos de los Lakers. Al final, la visión de Burton y la actuación de Keaton fueron un pelotazo. La película redefinió al personaje para siempre, demostrando que a veces los fans no tienen ni idea. Regreso al futuro, 1985. Un guión rechazado 44 veces y el Marty McFly que nunca vimos. Pocos guiones son tan perfectos como el de Regreso al futuro. Es un reloj suizo donde cada pieza encaja. Por eso es increíble que el guión de Robert Zemeckis y Bob Gale fuera rechazado en más de 40 ocasiones. Las excusas eran para todos los gustos. Algunos decían que las películas de viajes en el tiempo no funcionaban y otros, como Disney, veían que la trama era demasiado fuerte por la relación extraña entre Marty McFly y su madre. La llamaban la película de un incesto. Ahí es nada. Finalmente, con el empujón de Steven Spielberg, la cosa arrancó. La primera opción para Marty McFly siempre fue Michael J. Fox, que lo estaba petando en la serie Enredos de Familia. El problema era que los productores de la serie se negaron en rotundo a dejarlo marchar. Con la presión por las nubes, los cineastas tomaron una decisión que hoy nos parece una locura. Contrataron a otro actor, Eric Stoltz. Stoltz era un actor de método, de esos dramáticos e intensos. Se metió tanto en el papel que pedía que le llamasen Marty incluso para pedir el café. Y al parecer, en las peleas con Thomas F. Wilson, Biff Tannen, le dejó algún que otro moratón de recuerdo. Tras 5 semanas de rodaje, Zemeckis y Spielberg se miraron y dijeron: esto no funciona. Stoltz era un gran actor, sí, pero su interpretación era un drama. Le faltaba humor, chispa y esa energía caótica que Marty necesitaba. Así que tomaron una de las decisiones más
dolorosas y caras de la historia del cine. Despidieron a Stoltz y volvieron a por Michael J. Fox costara lo que costara. El acuerdo fue una paliza monumental. Fox grababa la serie de día y Regreso al Futuro de noche y los fines de semana. Se dice que Michael J. Fox apenas durmió durante meses. Y el resto es historia. La química entre él y Christopher Lloyd fue dinamita pura y se convirtió en el corazón de la película. Aunque nunca sabremos cómo habría sido la película con Stoltz, está claro que la elección de Michael J. Fox fue el rayo que envió directamente al DeLorean al estrellato. El cine de los 80 fue una era de riesgos, de creatividad sin filtros y de una magia que, como hemos visto, muchas veces nacía del caos. Es esa alma, esa mezcla de ingenio y corazón, lo que hace que volvamos a esas películas una y otra vez. ¿Qué otra película de los 80 crees que tiene secretos inconfesables? Házmelo saber en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, suscríbete, déjame un like y activa la campanita para más vídeos como este cada semana.